Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Bien, hermanos, quiero invitarles por favor a la primera carta de Pedro. Al final del Nuevo Testamento, ustedes encuentran la epístola de Pedro. Y venimos estudiando las doctrinas de la gracia. Y por supuesto acudimos al trono de la gracia para poder predicar con gracia. Y poder entender que la gracia de Dios es una manifestación gloriosa de Él para aquellos a quien Él en su glorioso propósito y su maravilloso propósito nos ha llamado. Hemos estudiado entonces la caída del hombre, el pecado del hombre. Luego tuvimos la oportunidad de estudiar en 2 ocasiones la elección de Dios. Y hoy, por supuesto, estaremos estudiando la tercera doctrina de la gracia, que se llama el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz de Dios. Y quiero entonces invitarles a abrir Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2. Y ustedes y yo lo hemos cantado. Y ahí sentados, si quieren podemos cantarlo. ¿Lo recuerdan ustedes? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Dice Primera de Pedro 2:9. Amén. Mas vosotros sois linaje subráyelo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el tema de la enseñanza de hoy, el llamado eficaz de Dios. Llamar es un verbo, ¿verdad? Y que está en infinitivo, ir, llamar. Vamos a suponer que usted va por la calle y va detrás de cierto grupo de personas
y le dicen, llame a tal persona. Pregunto, ¿cómo hace usted para llamarla? ¿Cómo llamamos a esas personas? Le dice, llame a tal persona. Otra vez, va usted por la calle y delante de usted van ciertos grupos de personas. Usted no los puede ver, pero le dice a alguien, llame a esa persona. ¿Cómo usted la llama? No conoce el nombre, ¿verdad? O sea, le es imposible a usted llamarla. Le es imposible a usted decirle, o le dice, hey, tal persona. La pregunta es, ¿cuál persona? ¿Cómo la vamos a llamar si no le conocemos? Cuando hablamos de llamar en la Biblia, tiene que haber por simple implicación que para llamar a alguien se requiere que usted lo conozca. Pero si dentro de ese grupo de personas hay una persona a la cual usted conoce, la va a llamar por su nombre. Y para llamarla por su nombre significa que usted la conoce. Si dentro de ese grupo de personas, por decir algo, va Nicolás, entonces yo puedo decirle, Nicolás, y la persona, ¿qué va a hacer? Se va a girar y va a decir, ¿quién me llama? Recuerden, amados hermanos, que estamos estudiando las doctrinas de la gracia. Y dentro de estas doctrinas de la gracia, poder entender que el llamado que Dios hace es un llamado eficaz. No es un llamado si la persona quiere venir. Es un llamado que descansa en la misma gracia de Dios. Es decir, que cuando Dios alcanza por su gracia a las personas, en ese mismo llamado las personas por esa gracia vienen libre y espontáneamente. Vienen libremente ante Él. Vienen y adoran libremente ante Dios. Y quiero entonces esta enseñanza estructurarla en 3 puntos, amados hermanos. El primer punto en esta mañana es, ¿desde cuándo Dios nos llama? Y Dios nos ha llamado desde la eternidad porque obedece al principio de la elección de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 30 y 26, desde el 26 mejor en adelante, nos dice lo siguiente, amados hermanos. Romanos capítulo 8, versículos 26 en adelante. Y es un texto que hemos conocido. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos santos, sin mancha, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se requiere que Dios, para que te pueda llamar, te conozca. Dios te conoce de antemano. Y ese verbo conocer implica amar. Si Dios te llama es porque te amó. Si Dios te ha llamado a su reino, como bien nos lo dice Pedro, es porque obedece al amor de Dios. Y recordamos que el amor de Dios se enfoca o se centraliza o se canaliza, se puntualiza en personas e individuos concretos. Es decir, que el amor de Dios se precisa o se puntualiza en individuos concretos. Y si Dios te ha amado, Él te va a llamar. Y te va a llamar eficazmente. Y te llamará eficazmente al punto de que ese amor se va a manifestar con algo que nos dice Jeremías. Se va a manifestar en lazos de amor. Se va a manifestar en lazos de amor. Pero entendiendo que el amor de Dios no es el amor humano.
entendiendo que el amor de Dios no es conforme a como yo he aprendido a amar, entendiendo que el amor de Dios no es como quizás me han enseñado a amar, sino que a veces el amor de Dios se traduce en una provisión de tal manera que esa provisión puede tenderse dolorosa. Esta semana, estudiando la comprensión del bien y el mal, en la clase del seminario podíamos entender que la comprensión del bien no es el bien que yo tengo o el bien que yo he entendido, y mucho menos la comprensión del mal no es como yo la entiendo. Y permitan explicar estos lazos de amor de la siguiente manera. La Biblia nos dijo hace un momento en la carta a los Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esa es una verdad del Evangelio. La pregunta es, ¿a qué le llamamos bien? Si usted un día sale y se dirige en Transmilenio y en Transmilenio le meten la mano y le sacan el celular y le preguntan, ¿cómo le fue? ¿Usted qué va a decir? ¿Me fue cómo? Le fue mal. ¿Y por qué le fue mal? Ah, porque me sacaron el celular. De pronto no fue su mejor día de trabajo o su mejor día en la universidad, y entonces le preguntan, ¿cómo le fue? ¿Y qué dice usted? Me fue mal. ¿Y por qué le fue mal? Porque quizás no obtuve las calificaciones, no di lo que tenía que dar en el trabajo, por supuesto. Me fue mal. Pero no es el mal según Dios. No es el mal la comprensión de Dios sobre esta expresión de maldad. Porque, amados hermanos, si lo que a mí me sucede, y escúcheme bien, si lo que a mí me sucede, aunque sea malo, pero eso malo que me sucede me conduce a Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Repito, si eso malo que a mí me sucede y eso malo que a mí me acontece, eso malo que yo estoy atravesando, me lleva a Dios, entonces eso es bueno. Eso es buenísimo. Es lo mejor que le puede a usted pasar. Porque el bien según Dios es Él. El bien según Dios es Dios mismo. Le voy a dar un ejemplo. Si usted está atravesando una enfermedad y esa enfermedad a usted lo lleva a aferrarse más a Dios, es bueno, aunque usted esté atravesando enfermedad. Porque humanamente no... Tragedia. Si usted tiene una pérdida y una pérdida grande, considerable, y esa pérdida a usted lo lleva a Dios, es bueno, aunque usted perdió. Aunque usted perdió y aunque usted dejó de ganar y aunque usted está sufriendo, pero eso lo conduce a Dios, es bueno, es muy bueno. Pero, amados hermanos, si a usted le va muy bien y entonces usted consigue un trabajo de domingo a domingo y va a ganar más dinero, pero eso lo separa de Dios, entonces eso es malo. Usted va a ganar más dinero, claro, trabaja de domingo a domingo. El dominical se lo van a pagar según las disposiciones laborales de la empresa. Probablemente le van a pagar doble o triple su dominical y va a tener más plata en el bolsillo. Eso es verdad, pero te está separando de las cosas de Dios. Luego entonces eso es malo. El único bien según la Biblia es Jesucristo. El único bien según la Biblia es que conozcas a Dios. Y los lazos de amor, en ese llamamiento eficaz que Él hace, si esos lazos de amor te conducen a Dios, entonces es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Me están siguiendo hasta aquí, amados hermanos? ¿Está bien hasta aquí? Si lo que me sucede a mí
es malo a los ojos míos, pero eso me conduce a Dios, eso es bueno, amados hermanos. Es muy bueno. Entonces Pedro nos dice que así es el llamado de Dios. Dios un día llama desde la antigüedad a un hombre llamado Abraham. ¿Y para qué lo llama? Para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y Pedro entonces nos dice, ustedes son, ¿qué son? Linaje escogido. ¿Notan el principio de la lección en el versículo? ¿Ustedes qué son? Linaje escogido. Usted es linaje escogido. Usted es ahora un real sacerdocio. ¿Y por qué real sacerdocio? Porque ahora desde cualquier punto, desde cualquier lugar de la tierra, usted puede ofrecer a Dios. ¿Qué puede ofrecer a Dios? Alabanza y adoración. No solo levantando las manos, sino con su trabajo, con sus ocupaciones, con su labor. Usted glorifica al Señor. Usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios, y eso me habla de la gran doctrina de la adopción. Y aquí encontramos entonces un punto muy importante, y es el momento de donde Dios nos llama. ¿Desde dónde Dios nos llama, amados hermanos? Y permítanme ir a primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. ¿De dónde Dios nos llamó? Primera a los Corintios, capítulo 1, y también nos lo dice Pedro. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Sino que de lo necio del mundo, otra vez, ¿qué dice? De lo necio del mundo, dígalo, escogió. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué está diciendo Pablo a los Corintios? Corinto es una ciudad de la antigua Macedonia, la antigua Grecia. Beben de la filosofía, es humanista. Y normalmente en aquella época se seleccionaba lo mejor o se escogía lo mejor. Pero el apóstol le está hablando a los corintios y les está diciendo, miren, Dios ha escogido de lo necio del mundo, de lo vil del mundo, para avergonzar a los sabios y deshacer lo que es de lo que no es, y deshacer lo que no es para deshacer lo que es. Y eso tiene que ver con nuestro llamamiento. Queridos hermanos, Dios llama, y Dios es un llamamiento que es eficaz. Y le voy a decir algo: si usted está en el plan de Dios, si usted hace parte del plan de Dios, o viene o Dios lo trae. Y usted puede decir, ¿Dios hace eso? Sí, Dios hace eso. O viene o Dios lo trae. Y Dios les extenderá sus lazos de amor. Y le voy a decir algo: y esos lazos de amor, en la mayoría de los casos, no son tan de amor según nosotros. En la mayoría de los casos, los lazos de amor son con dolor. En la mayoría de los casos, los lazos de amor es partiendo la vasija, como Jeremías 18. Jeremías 18 nos dice que el alfarero rompe la vasija y hace otra vasija según le parece mejor a él hacerla. Así es el llamado de Dios. Así es el llamado que Dios nos hace, queridos hermanos. Dios nos llama eficazmente, y tan eficaz es su llamado, o que usted viene o Dios lo trae.
Si está en el plan de Dios, si está en el propósito de Dios, Dios lo traerá. Y eso nos da esperanza, aún con nuestros hijos. Porque probablemente hoy no estén con nosotros. Probablemente los vemos apartados de Dios. Y probablemente no los vemos en las cosas de Dios. Pero hay una promesa para los hijos de los creyentes. ¿Qué promesa hay? Que si están en el plan de Dios, vendrán. Y vendrán en arrepentimiento y fe. Y están como el hijo pródigo, ¿lo recuerdan? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Papá, dame la parte de la herencia que me toca, porque me voy. Y se va a gastarlo como perdidamente. Y va y lo gasta todo perdidamente. Pero un día vuelve. Le pregunto, ¿dejó de ser hijo alguna vez? ¿O siempre fue el hijo, aunque estaba haciendo lo no correcto, aunque estaba cometiendo pecado, aunque estaba en maldad? ¿Dejó de ser hijo? No, allá siguió siendo su hijo, porque los hijos de Dios siempre serán los hijos de Dios. Los hijos de la oscuridad y los hijos de las tinieblas siempre serán los hijos de la oscuridad y siempre serán los hijos de las tinieblas. Amados hermanos, las ovejas siempre han sido ovejas. Los cabros siempre han sido cabros. Y las ovejas no se convierten en cabros, ni los cabros en ovejas. No conozco esa metamorfosis y no la va a haber nunca. Los hijos de Dios siempre serán los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas serán los hijos de las tinieblas. Porque hay un plan. Hay un plan conforme a la elección de Dios. Y ese plan conforme a la elección de Dios, ese plan conforme al llamamiento que Dios hace, se cumplirá en que Dios llama. Y a sus hijos los llamará y los traerá con cuerdas de amor. Y eso me lleva entonces a un segundo punto. ¿Cómo nos va a llamar Dios? ¿Qué método usará el Señor para llamarnos? ¿Qué herramienta va a usar Dios para llamarnos? En esas mismas páginas de la carta a los Corintios, Dios nos va a decir cómo nos va a llamar. Y la Biblia dice entonces en 1 Corintios que Dios nos llama, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. ¿Y por qué en la sabiduría de este mundo no se conoce a Dios? Porque Dios no hace parte del plan o de las disposiciones de este mundo. Él dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, mi reino no es conforme a lo que se piensa normalmente. Y dice el apóstol Pablo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, solo por la predicación del evangelio, sus hijos escucharán el llamado del Señor. Solo por la predicación del evangelio, los hijos de Dios vendrán a Él. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro método. La herramienta para llamar a los hijos de Dios a su reino es por medio de la predicación. Es por medio de la enseñanza de las Escrituras. Es por medio de la enseñanza bíblica, por medio de la enseñanza constante de la palabra del Señor. Si la palabra del Señor es predicada, si la palabra del Señor es anunciada, si la palabra del Señor es proclamada, las ovejas del Señor oirán la voz del Señor. Y esto nos lleva a que miremos Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice el apóstol Juan, allá al final del siglo I, hablando en la ilustración de la oveja, del pastor y el rebaño. Dice Juan capítulo 10, versículo 27. Subráyelo por favor. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, claro. El Señor conoce las ovejas. Y como las conoce, es decir, las ama, ¿qué va a pasar?
van a seguirlo. Y aquí viene un punto aplicativo de este pasaje. ¿Por qué no has seguido al Señor? No estoy hablando de congregaciones, no estoy hablando del mundo eclesial y de la iglesia de nuestros días, porque la perspectiva y el enfoque correcto del evangelio es que tú te hagas un discípulo de Jesús. Y eso significa que o no hemos oído la voz de Dios o no nos han hablado de la voz de Dios, o mejor, no hemos escuchado las palabras del Señor. El Señor nos llama con un fin, con un propósito. Y el texto de Juan es enfático, es preciso. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué es oír, amados hermanos? ¿Qué es oír en la Biblia? En la antigüedad se le dijo al pueblo camino del desierto, y estas palabras las repetirás a los hijos de tus hijos, en tu entrar, en tu salir, cuando vayas por el camino, al levantarte, al acostarte, háblales mis palabras. Ese verbo en hebreo es shema, que significa oír, pero no es oír por oír. Ese verbo implica obedecer. Dios llama y la consecuencia de ese llamado se traduce en obediencia, amados hermanos. Si ustedes escuchan y no obedecen, no escucharon. Apunte Santiago 1:22, dice: aquel que oye la palabra de Dios y no la obedece, se termina engañando a sí mismo. Juan dice entonces en esta mañana, amados hermanos, mis ovejas oyen mi voz. Y oír la voz significa obedecer. Porque las ovejas del Señor oyen a su pastor, oyen la voz de Dios y le siguen. Y a estas ovejas el Señor les asegura vida eterna. ¿Y por qué les asegura vida eterna? Porque son sus ovejas. Porque son sus ovejas, amados hermanos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y estas ovejas les doy vida eterna, no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque las ovejas son seguras en su pastor. Dios nos llama eficazmente. Y ahora viene una pregunta que quiero hacerles a ustedes. ¿Podrá el ser humano resistirse a la voz de Dios? Puede decirle: Dios, espera un momento. Dios, espera y después hablamos. Como Agustín de Hipona, que vivía promiscuamente y le decía a Dios: déjame vivir un poco y después. ¿Puede acaso el ser humano resistirse a la voz de Dios? ¿O ustedes creen que cuando Dios llama y el que llama, llama? ¿Habrá formas de escapársele a Dios? ¿Qué dicen ustedes, amados hermanos? ¿Podrá el hombre decir: no, Dios, mira, haz tú tu voluntad y yo hago la mía y después hablamos? ¿Podrá el hombre hacer eso? ¿Qué dicen ustedes? Un día Dios comisiona a un hombre, y este hombre se llama Jonás. Y entonces Dios le dijo: Jonás, hay que ir a predicar a un pueblo llamado Nínive. ¿Cómo eran los ninivitas? Eran malos, tremendos. Los ninivitas despellejaban la gente viva, le arrancaban la piel viva. Eran despiadados, sanguinarios, torturadores. Eso de las torturas, eso no es de ahora, hermanos, eso es viejo también.
Y los ninivitas sí que eran expertos en torturar a la gente, en despellejarla viva. Eran especialistas en ese tipo de cruenta muerte. Y Jonás tiene que ir a predicar a Nínive. Por supuesto, ¿quién quiere ir a predicar a Nínive? Jonás tiene que ir a predicar a Nínive. Pero ¿qué tuvo? Legítimamente, ¿qué tuvo? Temor, tuvo miedo, como cualquiera de nosotros lo tiene si nos llegasen a decir, mira, hay que ir a predicarle a los musulmanes. Y ustedes ya saben qué hacen esos grupos yihadistas, ¿verdad? Cortan cabezas. ¿Y quién quiere ir? ¿Quién se le mide a esa obra evangelística? Y entonces Jonás dice, no, yo a Nínive no me le mido mejor a Tarsis. Y resulta que tomó un barco y se montó en el barco y se fue para Tarsis. Y aparte de que se montó para ir a Tarsis, se puso a dormir. Pero mientras, para olvidarse probablemente de la misión que tenía que hacer, pero mientras iba durmiendo, Dios obra una tormenta en el Mediterráneo. Y en esta tormenta, los demás que iban en la embarcación comienzan a mover. Jonás, Jonás, ¿usted qué hace aquí durmiendo? También clama a tu Dios, mira que perecemos. Y Jonás dice, esto no va bien. Y comenzaron a echar suertes. Hicieron un chimpum papas ahí a la manera de ellos. Ese era el Urim Tumim de la época. A ver, ¿a quién le caía él? A ese fue. ¿Y le cayó a quién? A Jonás. Jonás, usted es el causante de la tormenta. ¿Y qué dijo Jonás? Échenme al mar. Y mientras lo echaron al mar, la tormenta se calmó. ¿Y Dios qué había preparado? Un gran pez que se lo comió. ¿Y dónde terminó Jonás? ¿En dónde terminó? En Nínive. Se hizo la voluntad de quién? Porque Dios al que llama, o viene o lo trae. Querido hermano, Dios te ha llamado y te llamó para un propósito. Y las ovejas del Señor oirán la voz de Dios. Así que si usted ha dado vueltas por esta vida, bueno, hoy Dios lo está llamando. O va a esperar que Dios lo traiga. Y como decía ahora rato el pastor Luis, coopere, venga, haga caso, coopere. Es mejor por las buenas. Es mejor por las buenas. Mire, Dios al que llama, lo llama. Recordamos al hermano Noé y algún día hablando con él en el barrio Meissen, había una persona. Era una persona que todos los días, en lo que me cuenta el hermano, a lo sumo cargaba $1.000.000 en el bolsillo todos los días. Era dueño de una empresa ahí de llantas, me parece mucho. Y él se metía las manos al bolsillo y levantaba el fajo de billetes y decía, mire, este es mi Dios. Y le daba besos. Y se arrodillaba y decía, a este Dios es que yo me le arrodillo. Miren, este es el Dios de este mundo. Y con este Dios se compra lo que se quiere. Pero un día, lo menos inesperado le llegó. ¿Qué le llegó? Un cáncer. Se cree que el hombre tenía alrededor de unos 5.000 millones de pesos. Tenía su plata, pero era su Dios. Y entonces le llegó el cáncer y rapidito le hizo metástasis. Y le acabó todo lo que tenía, todo. Y después se le fue a visitar y le dijo, ¿qué pasó con tu Dios? Y se le compartió el evangelio. Y entendió que el único Dios ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa se llama Jesucristo. Y finalmente murió. O Dios llama o Dios lo trae.
Porque así es Dios. Ese es el Dios de mi Biblia. Ese es el Dios de las Escrituras. En Mateo capítulo 10, perdón, en Mateo 9, usted encuentra la historia de un publicano. Su nombre es Mateo. Y Mateo, dice la Biblia en Mateo 9, dice que pasó Jesús por allí, dice el texto, y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Qué hacía Mateo? ¿Qué oficio tenía? Publicano. ¿Qué hacían los publicanos? Los cobradores de impuestos de la época, pero no tenían buena reputación, no tenían buena imagen, ¿verdad? ¿Qué hacían los publicanos? Si el impuesto para Roma valía 10 denarios, por decir algo, ellos cobraban 12, 10 para Roma y 2 para ellos. Está hecho el negocio. Eso hacía un publicano. Ese era el mismo trabajo que hacía un hombre llamado también Zaqueo. Y está este hombre allí en el banco de los tributos, y Jesús le dijo: sígueme. ¿Ustedes creen que Jesús falla con su palabra? ¿Ustedes creen que Jesús, sus palabras van a ser perdidas? Pues a la verdad no, hermanos. Y mire el ejemplo de Mateo, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, Mateo 9, se levantó, Mateo 9:9, y se levantó, ¿y qué? ¿Y le qué? Fácil, ¿no? Se rehusó Mateo. Dijo Mateo: Señor, tengo que arreglar cuentas, espérame un momentico, entrego el producido de hoy y después te sigo. Entrego el producido de hoy y después salimos al encuentro, Señor. No, amados hermanos, él dijo, lo dejó ahí todo y siguió ¿a quién? Y siguió al Señor. Y eso nos muestra que el llamado de Dios, amados hermanos, es un llamado ¿cómo? Eficaz. Eficaz. Y eso entonces nos lleva a nuestro tercer y último punto. Número 1. ¿Cuál fue el primer punto, hermanos? ¿Desde dónde nos llamó el Señor, verdad? Segundo punto, ¿cómo nos va a llamar? Por la predicación del Evangelio. Y número 3, ¿para qué nos va a llamar el Señor? Y volvamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, que fue el texto inicial que tomamos. Primera de Pedro. Y quiero considerar 3 textos en este último punto, amados hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llamó Dios? Un subpunto acá es, ¿para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel. ¿Cuáles virtudes? Las virtudes de Jesucristo. Y si hiciéramos una encuesta en esta mañana, ¿qué virtudes tuvo Cristo? ¿Qué virtudes tuvo el Señor? Y la pregunta de fondo es, ¿a qué Pedro se refiere con las virtudes de Cristo? Pedro, amados hermanos, se refiere aquí al propósito de Cristo. Cuando la Biblia nos dice las virtudes de aquel, se está refiriendo, amados hermanos, a qué vino el Señor. Y el Señor vino a salvar. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Ese es el mayor propósito de Jesús. El Hijo de Dios descendió del cielo a venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y eso es lo que tenemos que anunciar, hermanos.
En eso consiste la predicación del evangelio, anunciarle el mensaje de salvación a aquel que está perdido. Pedro dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Es ir a las tinieblas y anunciar la luz de Jesucristo. Pero para eso se requiere que usted aprenda de Jesucristo. Para eso se requiere que usted se entrene en la Biblia, en la palabra del Señor. Porque si no es con la palabra de Dios, si no es con el mensaje del evangelio, ¿qué vas a enseñar? La iglesia de nuestros días predica humanismo, predica moralismo, predica positivismo, pero eso no es el evangelio. El evangelio es arrepiéntete. El evangelio es cree. El evangelio es ven a conversión. El evangelio es que el borracho ya no sea más borracho, que el mentiroso no sea más mentiroso, que el idólatra no sea más idólatra. Ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es vuélvete a Dios, vuélvete con tu corazón a Dios, mira a Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Como seres humanos tenemos que seguir trabajando, seguir haciendo nuestro quehacer, pero con la esperanza de que ahora estamos en arrepentimiento y fe. Nuestro mundo está en tinieblas, la sociedad está en tinieblas, la sociedad es perdida. Y como sociedad necesita y debe venir en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo. Ese es el propósito. Y la pregunta, amados hermanos, de las muchas que les he hecho ya en esta mañana es: ¿cómo está la predicación en casa? ¿Cómo está la predicación en su hogar? ¿Cómo está la predicación con sus hijos? ¿Usted los convoca para la oración? Usted dice: vengan hermanos, venga papá, mamá, oremos al Señor, leamos la Biblia. ¿O en cuál es la apuesta de su tiempo? Siempre que estudio el pasaje de Samuel, las palabras de Natán a David son más que propicias en esta mañana para todos nosotros. ¿Por qué toman en poco la palabra del Señor? ¿Por qué toman en poco la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué este libro es tan menospreciado por la iglesia de hoy? ¿Por qué escasea la Biblia en sus vidas? Si la Biblia es digna de toda confianza, creer a este libro es tener la mayor bendición, porque esta palabra es fiel. La enseñanza de este libro perdurará. Y como decía mi hermano Pedro en la semana pasada, creer a este libro llena nuestra vida de temor, porque nos aparta del mal, y apartarse del mal es lo más inteligente que un ser humano puede hacer en esta vida. Es lo más sabio que puede hacer. Cuando una persona se aparta del mal por las palabras de Dios, por las páginas de la Biblia, es lo más inteligente de este mundo. Y Natán le dice a David: ¿por qué has tomado en poco la palabra del Señor? Cuando tú te llenas de la palabra del Señor, la puedes compartir. Ese es el propósito del llamamiento de Dios. Dios te ha llamado para que compartas la Biblia, para que compartas la palabra del Señor, para que vayas a otros, para que vayas al que está necesitado de Dios, para que le des esperanza por el evangelio. Para eso te llamó Dios, para eso me llamó Dios. Dios me llamó para ese propósito. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Amados hermanos, reciba esta exhortación. Usted fue llamado para ello. Queremos ver más creyentes en la iglesia, pero no van a venir por otro método que no sea la predicación del evangelio. Es por las palabras del Señor. Finalmente, Apocalipsis capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2.
Usted fue llamado para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y Juan lo escribe en Apocalipsis 15:2, 15:3 de la siguiente manera: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Usted fue llamado para adorar a Dios constantemente, continuamente. Versículo 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Al que Dios llama, un día vendrá, y tú que ya has experimentado el llamado que Dios te hace, tú vendrás y adorarás. Y adorarás. Dios llama, ¿para qué? Anuncien las virtudes de Él, para que su pueblo le exalte, para que su pueblo le glorifique, para que su pueblo cante de la grandeza de su nombre, para que su pueblo cante, alabe y exalte de la grandeza del nombre del Señor. Para que buenos días. Dios es bueno y en su bondad nos concede este día. Tenemos la vida y la vida ya es manifestación de la bondad del Todopoderoso. Bien, vamos a hacer este ratito la ceremonia de ordenación de nuestro hermano Edwin Nova Murcia como ministro licenciado. Vamos a hacer una oración. Quiero pedir a mi hermana Amanda que también venga por acá, pues ellos son uno solo, aun cuando mi hermano tiene la responsabilidad del ministerio, no está solo para cumplir esta tarea, sino que está también acompañado de su esposa, que es la ayuda idónea que Dios le ha dado. Por lo tanto, amados, hagamos esta oración dedicando al Señor, a nuestros hermanos, al servicio del ministerio. Eterno Padre, te doy gracias por este momento especial, Dios. Gracias por la bendición que tenemos de acompañar a nuestros hermanos Edwin y Amanda, Dios, quienes han venido sirviendo delante de tu santa presencia, y tú has conocido los pasos de ellos y también las motivaciones de su corazón. Eterno Señor, tú eres quien nos llama a este noble ministerio, Dios, a este privilegio tan grande como es de haber sido llamados para anunciar tu verdad y poder apacentar la grey de Dios como debe ser, Señor, alimentándola con la palabra y cuidándola con la palabra. Por eso, Padre, agradecemos este momento y celebramos, bendito Dios, la bendición de la ordenación de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, quien es nuestro Rey, el príncipe de los pastores, nuestro Señor, a quien rendimos cuentas, oh Dios amado, y que un día estaremos delante de Él para ser, Señor, también allí juzgados por nuestro proceder como ministros del Evangelio. Dios, alabo tu nombre en esta hora. Entregamos este momento, Dios, a la gloria de tu santísimo nombre. Amén y amén. La palabra de Dios dice así, estimados hermanos, en Primera de Timoteo, el ministerio es un asunto que compete a Dios. Dios es el que llama al ministerio. Aun cuando muchos se hacen llamar al ministerio con motivaciones perversas en el corazón y se autonombran ministros, se autonombran pastores, profetas y apóstoles y muchas cosas más, nosotros debemos considerar que no soy yo, no es la persona por sí misma quien dice que Dios le llamó. Debe tener el testimonio de la comunidad y de los demás ministros del Evangelio.
Por lo tanto, dice la palabra, es un consejo para nuestros hermanos y en especial para mi hermano Edwin: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amados hermanos, con ustedes como testigos de esta ordenación y como parte de la comunidad que han venido siendo guiados por nuestro hermano Edwin y su esposa, que le con ustedes ya en cuanto a su ejercicio ministerial, estoy en representación del Presbiterio Mayor de la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia para realizar la ordenación ministerial de nuestro hermano y acompañado de su esposa. Quiero entonces leer el siguiente diploma que dice: la República de Colombia y en su nombre la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia, reconocida institucionalmente por el Ministerio del Interior y la Subdirección de Libertad de Cultos y Religiones, con fundamento en las leyes 25 de 1992 y 133 de 1994, con base en el decreto 782 de 1995 y mediante resolución 1251 del 3 de julio de 1997, confiere a Edwin José Nova Murcia, identificado con la cédula 13957577, expedida en Vélez, Santander, la ordenación como ministro licenciado. Esta resolución del Presbiterio Mayor tiene en cuenta su ejercicio ministerial, estudios realizados, testimonio familiar y requisitos bíblicos conforme también al reglamento interno de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia. En constancia firma presidente ministerial, secretario del Presbiterio Mayor y director de la Escuela Bíblica y Ministerial. Hoy, amados hermanos, 17 de marzo de 2019. Yo voy a pedir a mis hermanos que estén por favor de rodillas, en señal de la sumisión al bendición nuestra al Todopoderoso, de orar por nuestros hermanos en esta ordenación, preguntarle a la iglesia si tienen alguna objeción para la ordenación de nuestro hermano Edwin. Cuando hablamos de objeción es que quizá ustedes puedan conocer algo por el cual él no se deba ordenar, y si alguno de ustedes tiene esa objeción, debe hacerlo ahora. Bien, el silencio seguramente es, no hay nada que objetar, y hay un respaldo de parte de ustedes para la ordenación como ministro licenciado de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia. Por lo tanto, amados hermanos, en nombre del Dios Todopoderoso y también por el llamamiento que Dios nos hizo a servir como presbíteros en la organización Discípulos de Cristo de Colombia, parte de la Iglesia de Cristo en la tierra, en esta mañana ordenamos al ministerio en el rango de ministro licenciado a nuestro hermano Edwin José Nova Murcia, acompañado de su ayuda idónea para este ministerio y también de sus hijas, María José y Raquel, a esta noble causa. Vamos a hacer una oración de consagración y así que invito a usted, por favor, que ore por ellos y que la gracia de Dios los cubra, el poder del Altísimo les esté llenando de la sabiduría que viene de Él, les dé la inteligencia para hacer el ministerio conforme a la voluntad del Todopoderoso y sometidos a tu santa y gloriosa palabra, oh Padre. Padre eterno, te doy gracias en esta hora especial, Dios bendito, por la bendición grande de poder orar en esta mañana en favor de nuestro hermano Edwin, Dios. Gracias por haberle llamado al ministerio y gracias por este tiempo en el cual ha sido probado su ministerio, oh Dios, su pasión por servirte, por enseñar tu palabra. Muchísimas gracias, Dios. Sabemos que no hay perfección en el hombre,
pero tú eres Dios que en tu inmensa bondad nos llama a servirte, y a la vez tu Espíritu Santo nos está santificando para gloria de tu santo nombre. Ruego, Padre, que tu presencia esté en él, oh Dios amado, para guiar al rebaño, para guiar, Señor, tu grey. Llénalo de sabiduría, dale ciencia, Santísimo Dios, dale también, Señor, la habilidad para poder liderar, para poder guiar, Señor, a esta comunidad y a donde tú quieras llevarle, Santísimo Dios. Que lo guarde, Santísimo Dios, de él mismo, de la debilidad de su corazón, sea guardado y protegido, oh Padre, y tu presencia le acompañe, y tus palabras, Señor, siempre estén sobre su corazón, para que le estén gobernando todo el tiempo. Dios Santísimo, por mi hermana Amanda, Señor, gracias por esta mujer, Santísimo Padre, que has colocado, Dios, al lado de mi hermano, y que es una ayuda idónea para el desarrollo de este ministerio. Gracias por esta mujer, Señor. Llénala de sabiduría cada día más y más, y úsala, Santísimo Dios, también para que acompañe a su esposo en esta noble e importantísima labor, Dios, de ayudar a otros a que te conozcan, Señor. Oh Dios, hazla a mi hermana una mujer de bendición para la iglesia, para las mujeres de la iglesia, oh Dios amado, para que a través también del consejo de ella, que es el consejo tuyo en los labios de ella, sea de bendición para todos los hermanos y para toda la iglesia, Señor, en la medida de las posibilidades, Santísimo Dios, del ejercicio de este ministerio. Padre, alabo tu santo y glorioso nombre. Ruego que los conserve unidos, Dios mío bendito, porque quien no gobierna su casa no puede gobernar tu iglesia, no puede dirigir tu iglesia. Que ellos puedan estar, Señor, en unanimidad, y que cuando hayan diferencias, la sabiduría tuya esté sobre ellos para poder resolverlas, Dios, buscando siempre la gloria de tu santo nombre. Padre, los consagramos en esta mañana a la noble e importante obra de la predicación del Evangelio, de la enseñanza de tus verdades, del cuidado de la grey, Santísimo Dios, y de procurar que tu nombre sea exaltado en la tierra, de extender el Evangelio, de llevar tu reino, Señor, a otras vidas. Bendito Dios, llénalos de tu poder y de tu gracia, y úsalos conforme a tus planes y propósitos, Dios amado. Benditos sean de Jehová, Dios de los ejércitos, a quien servimos, a quien es el Señor de todas las cosas. Dios, muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, damos gracias a Dios y hago entrega a mi hermano Edwin José Nova Murcia de su diploma. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios me lo guarde poderosamente. Bendiga. Y bueno, las responsabilidades siguen siendo las mismas que han tenido hasta acá. Ya es un reconocimiento al ejercicio hecho hasta este momento y el respaldo de Dios sobre sus vidas. No me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti. Grande Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad.
de nada